Isabela, en una ocasión prometí que jamás defraudaría, sin embargo, en este momento me encuentro ante el espejo, con lágrimas entremezcladas con la sangre de mi mano temblorosa que acaba de fracturar el metanfetamina, observando detenidamente a la desconocida en la que me he transformado. Un breve momento de anhelo ha destrozado mi existencia, como un fuego voraz consumiendo la morada de papel que erigí con esmero a lo largo de tanto tiempo. Siento que he perdido mi identidad. Solo observo a una dama desorientada, atrapada en el torbellino de una pasión vedada de la cual no logro liberarme. Antes, mi existencia era como una pintura impecable, aunque un poco deslucida. Un marido entregado pero distante, un hogar apacible pero desolado, y un corazón anhelante de emociones más intensas que las jornadas monótonas y carentes de vitalidad. No se consideraba una persona mala, o al menos eso pensaba, hasta que los ojos de un extraño penetraron la oscuridad nocturna, encendiendo en su interior una pasión incontrolable que la arrastró a un mundo de anhelo, engaños y un desenlace inevitable. Todo se originó de manera tan inocente, al menos eso me repetía para tranquilizar la intranquilidad que empezaba a surgir en mi ser. Mi marido era Brian y juntos compartíamos un amplio hogar en las afueras de la capital española, Madrid. Un hombre dedicado al trabajo, un experto en finanzas que llenaba sus jornadas con largas reuniones y dedicaba las noches a analizar informes en la tenue iluminación de su estudio en casa. Nuestro encuentro tuvo lugar durante nuestros años universitarios. En ese momento, yo anhelaba emprender mi propia tienda de flores, mientras que él aspiraba a destacar en el ámbito de las matemáticas. Después de 7 años de matrimonio, a pesar de no haber tenido descendencia, nuestra vida transcurría de manera tranquila y estable como las aguas serenas de un río. Sin embargo, el cariño que en el pasado nos unió, la pasión que brillaba en nuestros ojos al entrelazar nuestras manos en medio de las luces de la Gran Vía, se había extinguido gradualmente, sustituido por una monotonía callada que ninguno de los dos se animaba a desafiar. Laboraba a tiempo parcial en una pequeña tienda de flores ubicada en el corazón del vecindario. Se convertía en mi santuario, un espacio donde me sumergía en las fragancias agradables de las rosas y la elegancia de los lirios. Mientras cortaba los tallos y organizaba los ramos, experimentaba la sensación de mantener el dominio sobre algo. Sin embargo, al regresar a mi hogar, la soledad me recibía como si fuera una compañera de toda la vida. Brian siempre llegaba con retraso, sus pasos resonaban por el pasillo y apenas pronunciaba palabras. De vez en cuando preguntaba cómo había ido mi día, pero sus ojos se clavaban en el teléfono antes de que pudiera terminar de contestar. Aunque lo aceptaba en voz alta, en mi interior ansiaba expresar que no estaba en armonía, que me percibía ignorado, que algo en mi ser se desvanecía como las flores que descuidaba y se marchitaban por falta de agua. No le atribuía la culpa por completo. Él se dedicaba a forjar un porvenir juntos, al menos así lo expresaba al ser cuestionado sobre su prolongada ausencia. Me decía que era para nuestro propio beneficio, Isabela, confirmaba, mientras asentía con la cabeza y me esforzaba por contener la emoción en la garganta. Sin embargo, con el paso del tiempo, los días se transformaron en semanas, las semanas en meses, y me vi contemplando a través de la ventana de nuestra sala, cuestionándome si eso era todo lo que el destino tenía reservado para mí. Deseaba algo adicional. Desconocía con precisión la causa, sin embargo, percibía una sensación de vacío expandiéndose en mi pecho, un anhelo que ninguna cena apacible con Brian lograba calmar. Así que llegó esa noche estival, una noche tan cargada de humedad que el aire se adhería a mi piel. Opté por darme un baño para mitigar el intenso calor que me agobiaba. Decidí abrir ligeramente la ventana del baño, permitiendo que la suave brisa se combinara con el vapor que se elevaba del agua. Sumergido en la tina, cerré los ojos y permití que el calor me abrazara, haciendo desaparecer por un momento las inquietudes que llevaba conmigo como pesadas cargas. No tenía conocimiento de que alguien me estaba mirando. En el balcón, Antonio, el nuevo residente que se había trasladado a la vivienda contigua unos meses atrás, se encontraba regando con cuidado las plantas. Se trataba de un individuo que no pasaba desapercibido.
De gran estatura, rozando los 2 metros, exhibía un físico musculoso meticulosamente esculpido, su tez oscura resplandeciendo bajo los rayos del sol como si hubiera sido pulida por hábiles manos. La mirada de sus ojos, de un profundo tono marrón, era tan penetrante que podía impactarte directamente. Su amplia sonrisa, la cual exhibía una dentadura impecable, tenía el poder de otorgar importancia a cualquier charla sin trascendencia. En el supermercado, nuestros ojos se encontraron en el momento en que seleccionaba las frutas. Mientras caminaba por la calle con una bolsa de pan recién adquirido, siempre había algo atrayente en su persona, algo que me llevaba a posar la mirada en él por un instante adicional. Sin embargo, en esa noche, al alzar la mirada y encontrarme con su presencia al otro lado de la ventana entreabierta, todo se paralizó. Me miró fijamente y en ese momento me quedé sin saber cómo reaccionar. Experimenté una sensación de calor en mi cara a causa de la vergüenza. Intenté cerrar la cortina con torpeza, pero en ese momento algo en mi interior se estremeció. No se trataba únicamente de sentir vergüenza, sino de una emoción indescriptible, una sensación que hizo temblar mi espalda y acelerar mi pulso. También se mostraba asombrado, aunque no desvió sus ojos de inmediato. Después de cerrar la cortina me quedé en ese lugar, respirando agitadamente, con las manos temblorosas y cuestionamientos dando vueltas en mi cabeza. ¿Cuál era la cantidad que había observado? ¿Continuaba observando? Y lo más perturbador de todo era el hecho de que una parte de mí no deseaba que cesara. Al día siguiente, me era imposible resistir la tentación de echar un vistazo a su casa constantemente. Su mente estaba completamente absorbida por la posibilidad de que él estuviera considerando su persona, reflexionando sobre las palabras que intercambiarían en caso de coincidir. Decidí que era necesario encararlo y pedirle cuentas. Aunque en realidad sabía que mis deseos iban más allá de eso, deseaba experimentar de nuevo ese contacto visual, esa impresión de ser observada tras un largo periodo, sintiéndome como un objeto más en mi hogar. Esa misma tarde, mientras estaba regando las plantas de mi jardín, lo divisé asomándose al balcón. Nuestros ojos se cruzaron una vez más, pero en esta ocasión no desvié la mirada. Una sonrisa asomó en su rostro, un gesto sutil y casi fortuito. Recuperé la sonrisa gracias a él y sin darme cuenta, entablamos una conversación. Comentó sobre la hermosa jornada, mientras su profunda voz se propagaba en la cálida atmósfera. Asentí con la cabeza, aunque apenas percibí lo que decía. Su atención estaba completamente centrada en la forma en que sus ojos parecían analizarme, como si estuviera tratando de descifrar algo en mi rostro. Al principio, la charla fue poco profunda. El clima agradable, las hermosas flores, los sonidos de los niños divirtiéndose en la calle, sin embargo, se percibía una tensión latente, una conexión sutil que nos unía. Al fin, expresó: «Considero que es necesario abordar lo sucedido la noche pasada, lo cual provocó una reacción intensa en mi corazón». Ingesté saliva con la intención de conservar la serenidad. Me sentía muy apenada, confesé en voz baja. Sin meditarlo, añadí de repente: «Quizás no fui la única que se vio influenciada por esa situación». En un breve momento sus ojos se enturbiaron y avanzó un paso hacia adelante. Inquirió en voz baja si Isabela estaba completamente decidida a elegir esa opción. No pude articular ninguna palabra en respuesta. Por el contrario, me aproximé a él, reduciendo la separación que nos separaba, y nuestros labios se unieron. Al principio nos dimos un beso delicado, exploratorio, como si ambos estuviéramos evaluando hasta dónde llegaríamos. Sin embargo, la situación se tornó más apremiante y voraz rápidamente, percibiendo cómo algo en mi interior cedía, una barrera que había resistido durante mucho tiempo. Desde ese instante, todo dio un giro. Antonio y yo comenzamos a buscarnos de manera irresistible, como si fuéramos imanes atrayéndonos mutuamente. Nuestros encuentros ocurrían mientras Brian trabajaba, ya fuera en su hogar o en el mío, siempre con la preocupación latente de ser descubiertos. Cada vez que nos veíamos, experimentaba una combinación de alegría intensa y remordimiento,
como si estuviera participando en un baile arriesgado que despertaba en mí una sensación de vitalidad que había estado ausente durante mucho tiempo. No solo era atractivo, sino que también mostraba interés, era curioso y se interesaba por mis sueños y temores, temas que Brian había dejado de abordar conmigo desde hace mucho tiempo. Con Antonio experimentaba una sensación de ser querida, no simplemente aceptada, y eso resultaba embriagador. Al regresar a casa y encontrarme con Brian, la culpa me invadía de repente, como un golpe de mar. Al llegar, se le notaba exhausto, con señales de cansancio en el contorno de los ojos. Me saludaba con un beso rápido en la mejilla y luego se dedicaba a repasar una vez más sus emails. No tenía la menor idea, al menos eso pensaba en ese momento. Pensaba para mis adentros que él no me hacía caso, que no se daría cuenta si algo en mí había cambiado, aunque en el fondo sabía que me engañaba a mí misma. Engañaba al hombre con el que había prometido estar toda mi vida, tratando de encontrar excusas al decir que él también me había dejado de cierta manera, pero la verdad me atormentaba. Otras personas han empezado a percatarse de las fisuras en la estructura de mi casa. Sofía, mi gran amiga desde la época del colegio, me entendía a la perfección. Quedamos para disfrutar de un café juntos una tarde, y durante nuestra conversación sobre temas sin importancia, sus ojos se posaron en mí durante un instante prolongado. «Isabela, ¿te encuentras bien?», inquirió con una voz apacible pero llena de desconfianza. «Has cambiado tu apariencia». Traté de sonreír y cambiar de tema, pero ella no cayó en la distracción. «¿Solamente el empleo?», respondí falsamente, aunque su expresión facial indicaba que no me tomaba en serio. En ese momento, desconocía que Sofía mantenía una confidencia personal. Durante mucho tiempo, mi corazón latía por Brian, un sentimiento que guardé en secreto y que crecía en mi interior mientras lo veía distanciarse de mí. Con el transcurso del tiempo, mi rutina se transformó en un equilibrio complicado. Por un lado se encontraba Antonio, con su poderosa presencia y su risa que colmaba los vacíos de mi ser. En contraste, Brian, mi cónyuge, continuaba con su día a día como si todo permaneciera igual. Después, Sofía me miraba desde lejos, formulando preguntas cada vez más penetrantes. Durante la noche, cuando Brian se encontraba laborando hasta altas horas, Antonio llegó a su hogar. Tomamos asiento en el sofá, conversando en voz baja, y de repente nos encontramos besándonos una vez más. Mientras sus manos se deslizaban por mi espalda, por un instante, dejé atrás todo: la culpabilidad, el temor y la carga de mis engaños. Sin embargo, en ese momento, el ruido de la puerta principal me sacó bruscamente de mi ensimismamiento. Brian había arribado con antelación. De repente, me puse de pie con rapidez, sintiendo como mi corazón latía con tanta fuerza que temí que saliera disparado de mi pecho. «¡Ocúltate!», murmuré a Antonio, indicando la escalera de atrás que conducía al jardín. Asintió y se esfumó en el preciso instante en que Brian hizo acto de presencia en la habitación. Inquirió por qué estaba despierta a esa hora, con una voz fatigada pero sin indicios de desconfianza. «Me costaba conciliar el sueño», dije, esbozando una sonrisa forzada. Asintió cansado, sin percatarse del temblor en mis manos, y se dirigió hacia la habitación. Una vez confirmé que estaba dormido, me senté en la cocina, observando el espacio vacío, cuestionándome por cuánto tiempo sería capaz de guardar esta información en secreto. Sin embargo, los secretos tienden a revelarse, y el mío no fue la exclusión. Esa noche, Brian regresó a su hogar más temprano de lo previsto, algo tan inusual que ni siquiera lo tuve en cuenta como una opción. Mientras me encontraba abrazada por Antonio, mi teléfono comenzó a vibrar en la mesa. Decidí no prestarle atención. Sin embargo, posteriormente recibí otro mensaje y después otro más. Al comprobarlo por fin, sentí cómo la sangre se me helaba. «Acabo de llegar». «¿En qué lugar te encuentras?», preguntó Brian. Mientras me apresuraba a vestirme, le decía a Antonio algunas excusas de manera apresurada mientras me dirigía corriendo hacia mi hogar. Al ingresar, lo observé de pie junto a la entrada, con una tez pálida como una hoja de papel. Mi teléfono estaba en su posesión. Había dejado el dispositivo en la cama y en la pantalla se podía ver un mensaje de Antonio. «Isabela,
Tu ausencia se siente en mi vida, inquirió con voz temblorosa, conteniendo su ira, al preguntar qué era aquello. Traté de comunicarme, pero las palabras no salieron de mi boca. Caminó a mi lado con los puños cerrados y experimenté la intensidad de su sufrimiento como si fuera una presión física que me oprimía. Sin pronunciar palabra adicional, simplemente abandonó la vivienda, dejando la puerta entreabierta a su paso. Permanecí inmóvil en ese lugar hasta que mi móvil volvió a sonar. Sofía hablaba con voz entrecortada a causa de sus lágrimas. Isabela, Brian sufrió un percance al manejar bajo condiciones de lluvia y se encuentra en el hospital como si mi existencia entera estuviera en juego. De cierta manera las cosas eran así. Al llegar, encontré a Brian tumbado en una cama, sin conocimiento, con la cara llena de heridas y golpes. El doctor me informó que había perdido el dominio del automóvil durante la tormenta, posiblemente debido a que su pensamiento estaba confundido por la deslealtad que acababa de revelarse. Postrada a su lado, las lágrimas empapaban las sábanas blancas, mientras me reprochaba por mis acciones. ¿De qué manera había llegado a esta situación? ¿Cómo permití que una situación de vulnerabilidad arruinara todo el progreso que había logrado? Los días posteriores resultaron ser una verdadera tortura. Al despertar, Brian notó que sus ojos mostraban una frialdad y distancia inusuales. Una mañana, expresó su deseo de separarse con voz monótona y carente de sentimiento. No traté de impedirlo, no estaba autorizado. Poco después, Sofía se acercó a mí con los ojos enrojecidos por el llanto. «Mis disculpas, Isabela», mencionó antes de revelar la verdad por completo. Estando juntos, ella y Brian se beneficiaron de la ausencia que yo había dejado. Experimenté una sensación de deslealtad, sin embargo, ¿cómo podía responsabilizarla si yo había realizado la misma acción? Antonio también se distanció. Una noche, me confesó con pesar. No puedo continuar de esta manera. Nos lastimamos demasiado. No lo retuve. Estaba consciente de que estaba en lo correcto. En la actualidad resido en solitario en esta residencia que en el pasado fue un lugar acogedor. Los muros resuenan con los ecos de las risas de Brian en tiempos de alegría, las conversaciones con Sofía acerca de nuestras experiencias y los murmullos de Antonio durante las noches compartidas. Ya no hay nada más. Únicamente reina el silencio. Todas las mañanas, observo a través de la ventana en dirección al balcón donde solía encontrarse Antonio y me cuestiono qué habría ocurrido si hubiese rechazado ese primer contacto visual, si hubiese extinguido esa llama antes de que se propagara como un fuego. Tuve que desembolsar una cantidad considerable debido a mi equivocación. He perdido a mi marido, a mi compañera y a la persona que fui antes. Las marcas del accidente se quedaron en el cuerpo de Brian, recordándome siempre mi deslealtad, mientras que las mías permanecen ocultas, pero con la misma intensidad. De todo lo sucedido, he extraído una valiosa enseñanza. El anhelo puede ser como una llama que reconforta en las noches gélidas, pero si no se maneja adecuadamente, terminará por devorarte por completo, dejando solo restos carbonizados. Evita que una emoción intensa te arrebate los logros alcanzados con dedicación y trabajo arduo. La existencia no siempre brinda nuevas ocasiones, y yo soy un claro ejemplo de esto. Me gustaría conocer tu opinión acerca de la narrativa que he escrito. ¿Vas a criticarme por mis acciones? ¿Consideras que Brian merecía un trato más justo? ¿O si Sofía también tuvo responsabilidad en la situación? Por favor, comparte tus opiniones en la sección de comentarios. El valor de tus palabras va más allá de lo que puedes concebir. Si te ha emocionado esta narración, te animo a suscribirte al canal Registro de Infidelidades. Descubre una variedad de historias cargadas de intensidad y sentimientos que te mantendrán en vilo. Si el contenido fue de tu agrado, no dudes en darle un me gusta y recuerda activar las notificaciones para estar al tanto de futuras publicaciones. Agradezco tu compañía durante este recorrido. Pronto estaremos de regreso con nuevas historias que lleguen al corazón.